en que simplemente lo hiciste. Y me senté allí, y sin hacer un sonido, grandes lágrimas corrían por mi rostro. A los 73 años, Audrey Meadows rompió décadas de silencio con una revelación sobre Jackie Gleason que sorprendió a los fans y a Hollywood por igual. Durante años, la historia detrás de su icónica asociación en The Honeymooners permaneció envuelta en misterio. ¿Qué hizo que Audrey permaneciera en silencio durante tanto tiempo? ¿Y qué poderosas verdades decidió finalmente compartir? Esta no es solo la historia de dos leyendas de la televisión, sino una saga oculta de tensión, lealtad y luchas tácitas que dieron forma a Poker, a uno de los dúos cómicos más queridos de la historia. Prepárense, porque lo que Audrey reveló cambia todo lo que creían saber sobre Jackie Gleason. Cuando Audrey Meadows entró por primera vez en la sala de audiciones para The Honeymooners, no podía ver anticipado el obstáculo que la esperaba. Jackie Gleason, el creador del programa, su estrella y la fuerza imponente detrás de cada una de sus decisiones, no estaba impresionado. A su juicio, Meadows parecía totalmente equivocada para Alice Crampton. Era serena, refinada y elegante. Sus rasgos sugerían refinamiento. Su comportamiento transmitía la gracia del privilegio. Gleason la miró y pensó, demasiado glamurosa. Alice Cramden, como Gleason la veía, no era una mujer de abolengo ni privilegiada. Era la esposa ingeniosa y astuta de un bullicioso conductor de autobús de Brooklyn. Era dura porque la vida lo exigía, lista porque la supervivencia lo requería. Para Gleason, Audrey Meadows no se parecía a pie a la mujer que se quedaría en una mesa de cocina desordenada y respondería a las estruendosas amenazas de Ralph Craden. Se parecía más al tipo de mujer que nunca pondría un pie en esa cocina. Pero Audrey Meadows no se dejaba desestimar fácilmente. Quería el papel. Y lo que es más importante, entendía el papel. Y así, con notable resolución, ideó una estrategia. A la mañana siguiente, Meadows organizó una sesión de fotos, no de glamour, sino no de valor. Se acabó el maquillaje. Se acabó la ropa a medida. En cambio, se vistió con una bata de casa gastada. Se recogió el pelo con rulos y puso en su rostro la expresión cansada de una mujer abatida por las cargas diarias. La transformación fue sorprendente. Donde antes había una actriz refinada, ahora parecía una ama de casa dura y sensata de pie en su modesta cocina, demacrada pero irrompible. Meadows envió las fotografías directamente a Gleason, sin adjuntar su nombre. Él las estudió cuidadosamente. Esta, declaró, era exactamente la mujer que había estado buscando. La ironía fue inmediata y aguda. La actriz que había rechazado el día anterior era la misma mujer que ahora insistía en que era perfecta para el papel. Cuando se reveló la verdad de que era Audrey Meadows en esas fotografías, Gleason, quizás a regañadientes, accedió a contratarla como Alice. Fue una victoria decisiva para Meadows, pero también un prólogo revelador. A partir de ese momento, quedó claro que la visión de Jackie Gleason gobernaba The Honeymooners. Para tener éxito, Meadows necesitaría no solo talento, sino estrategia, paciencia y resiliencia. En pantalla, se convertiría en el contrapeso tranquilo y afilado, como una navaja para el volcánico Ralph de Gleason. Fuera de la pantalla, aprendería a navegar por sus estados de ánimo volubles y su autoridad inflexible. Su astuta táctica para asegurar el papel hizo más que colocarla en la historia de la televisión. Reveló la fuerza silenciosa que definió su carrera. Audrey Meadows no era una extraña glamurosa.
Ella era Alice Craden de principio a fin. Audrey Meadows y Jackie Gleason eran en pantalla la pareja cómica perfecta. Como Alice y Ralph Craden, le dieron a la televisión uno de sus matrimonios más icónicos, construido sobre un ingenio mordaz, un intercambio de bromas agudo y una ternura que siempre permanecía justo debajo del combate. Millones de espectadores sintonizaban no solo para reír, sino para sentir que esta pareja que vivía en un pequeño apartamento de Brooklyn era real. Sus discusiones, sus reconciliaciones, su constante tira y afloja, todo sonaba cierto. Pero lo que el público nunca vio fue la frágil realidad detrás de la risa. Fuera de cámara, la asociación estaba lejos de ser sencilla. La química fácil que parecía tan natural se forjó, de hecho, en la tensión, la disciplina y la pura fuerza de voluntad que se necesitaba para trabajar con Jackie Gleason. Gleason no era solo la estrella de The Honeymooners. Era su arquitecto, su fuerza impulsora y su autoridad absoluta. Conocido por su temperamento voluble, controlaba cada aspecto de la producción con una intensidad que pocos podían igualar. Los guiones se analizaban línea por línea. Cada gesto, pausa e inflexión se examinaba minuciosamente. Incluso el momento de una sola línea de risa podía provocar su desaprobación explosiva. Trabajar con él era entrar en un mundo gobernado por la visión singular de un hombre. Un mundo donde la precisión y la obediencia se exigían en igual medida. Para Audrey Meadows, este entorno fue tanto una prueba como un desafío. Como protagonista, ella soportó todo el peso de los estados de ánimo de Gleason, adaptándose constantemente a su volatilidad. Sin embargo, Meadows poseía una rara estabilidad que equilibraba su tormenta. Donde Gleason exigía dominación, ella ofrecía calma. Donde él estallaba en frustración, ella permanecía mesurada, asegurando que la actuación nunca flaqueara. Su habilidad iba más allá del ritmo cómico. Era su capacidad para mantener el equilibrio en medio del caos lo que mantenía el programa en marcha. A veces, el estudio se sentía menos como un espacio de producción y más como un campo de batalla de voluntades creativas. Las escenas surgían no de la armonía, sino de la fricción, su temperamento ardiente chocando con su silenciosa resistencia. Sin embargo, fue precisamente esta tensión lo que les dio a sus actuaciones su innegable chispa. La compostura de Meadows se convirtió en el perfecto contraste con la fanfarronería de Gleason, y el público, felizmente inconsciente de la lucha detrás de las cámaras, experimentó solo la magia de sus interacciones. Esta dinámica, tensa, agotadora pero extrañamente simbiótica, fue la alquimia que hizo que The Honeymooners fuera inolvidable. Sin la fuerza de Gleason, el programa podría por sí solo haber carecido de mordacidad y filo. Sin la resistencia de Meadows, podría haberse derrumbado bajo el peso de su intensidad. Juntos, lograron un equilibrio que trascendió las dificultades de trabajar el uno con el otro, creando una comedia que era a la vez afilada y profundamente humana. El resultado no fue simplemente un programa de televisión, sino un retrato del matrimonio que aún resuena décadas después. Su asociación demuestra que a veces los mismos conflictos que hacen que la colaboración sea un desafío son los que la transforman en arte, atemporal, electrizante y perdurable. Detrás de la risa, los chistes ingeniosos y las frases inolvidables de The Honeymooners, se esconde una historia muy diferente, una marcada por la presión, el control y la tensión constante. En el centro de todo estaba Jackie Gleason. Para el público, él era el grande, el rostro carismático del programa.
Pero detrás de la cortina, Gleason era más que su estrella. Era su autoridad creativa absoluta. Cada detalle, desde la escritura hasta el casting, desde la puesta en escena hasta la entrega de cada línea, estaba bajo su mando. Su visión era singular y su palabra final. Para aquellos que trabajaron junto a él, la colaboración era menos una discusión y más un ejercicio de cumplimiento. Este nivel de dominio tuvo un costo. Gleason despreciaba notoriamente los ensayos excesivos. Creía que la espontaneidad de una actuación fresca, la electricidad de una primera toma, era lo que le daba a la comedia su chispa. Y así, a menudo exigía solo un ensayo, antes de que las cámaras rodaran en vivo. Para su elenco, esto significaba pisar el set con poca red de seguridad, obligados a igualar los instintos de Gleason en tiempo real, sabiendo que un solo paso en falso podía desencadenar su temperamento impredecible. Para Audrey Meadows, este fue el crisol de su carrera. Una profesional consumada, valoraba la preparación y la disciplina. Pero esas herramientas eran de poca utilidad en el mundo de la improvisación y la volatilidad de Gleason. En cambio, confió en algo mucho más difícil: la resistencia emocional. Cuando Gleason estallaba, Meadows absorbía la fuerza. Cuando él presionaba por el control, ella daba estabilidad a cambio. Nunca nerviosa, nunca sacudida, igualaba su fuego con compostura, y al hacerlo, se convirtió en el ancla que permitía que el caos funcionara. Su papel se extendió más allá de la pantalla. No solo era Alice Craden, la esposa ingeniosa que mantenía a Ralph ya. También era la presencia estabilizadora que impedía que The Honeymooners se saliera de curso. Día tras día, soportó el agotamiento de la televisión en vivo, el agotamiento de los escritores obligados por formatos estrictos y el estrés del dominio inflexible de Gleason. El triunfo de The Honeymooners no fue fácil. Se ganó a través de la tensión, la resiliencia y la pura voluntad. Y aunque el público nunca vio la tensión detrás de la comedia, sintió el resultado. Actuaciones tan agudas, tan vivas, que el programa se convirtió en una pieza temporal de la historia de la televisión. La fuerza silenciosa de Audrey Meadows fue el ingrediente oculto. Sin ella, la brillantez de Jackie Gleason podría nunca haberse traducido en la magia perdurable que los espectadores aún aprecian. Durante décadas, circularon rumores sobre lo que realmente se escondía detrás de la asociación de Audrey Meadows y Jackie Gleason. Para millones de espectadores, su matrimonio como Ralph y Alice Craden parecía tan auténtico, tan natural, que era fácil imaginar que también saltaban chispas fuera de cámara. Su intercambio de bromas se sentía vivido. Sus disputas llevaban el ritmo de la verdad, y sus tiernas reconciliaciones parecían casi demasiado sinceras para ser guionizadas. Pero la verdad, como la propia Meadows explicó, era mucho más matizada. Sus besos y abrazos en pantalla. Esos gestos fugaces de ternura fueron cuidadosamente coreografiados, a menudo escenificados, para evitar cualquier intimidad real. La ilusión de afecto era parte de la actuación creada para la televisión. Sin embargo, detrás de esa ilusión, vivía algo real. Un vínculo profundo y perdurable. Uno no nacido del romance, sino de la lealtad, el respeto y una devoción compartida por el arte de la comedia. Meadows a menudo hablaba de Gleason con una calidez sorprendente, recordando las contradicciones que lo hacían tan difícil y tan magnético. Era volátil, sí, y a menudo impredecible, pero también cautivador en formas a las que pocos podían resistirse. La brillantez cómica de Gleason era innegable. Podía meterse en personajes con facilidad, imitar voces a la perfección
y contorsionar su rostro en expresiones que dejaban a salas enteras rugiendo de risa. Su presencia era como una fuerza de la naturaleza, imponente, a veces abrumadora, pero siempre inolvidable. Para Meadows, estas cualidades eran más que entretenidas. Eran definitorias. Reconoció que debajo de los estruendosos estados de ánimo de Gleason había un hombre que vivía para crear. Un artista que sacaba energía de la risa como otros respiran. Ese era el Gleason que respetaba, y en muchos sentidos, el Gleason que defendía en silencio, cuando otros solo podían ver la tempestad. Su conexión no era el romance que las columnas de chismes imaginaban con tanta avidez. Era, en cambio, una asociación de un tipo más raro, una basada en la confianza, la admiración y el entendimiento tácito de que juntos habían creado algo extraordinario. En pantalla, le dieron al público uno de los matrimonios más queridos en la historia de la televisión. Fuera de la pantalla, mantuvieron un afecto complicado pero genuino, un recordatorio de que los lazos forjados en el crisol de la lucha creativa pueden ser tan duraderos y tan significativos como el romance. Al final, el legado de Jackie Gleason y Audrey Meadows no se trataba simplemente de comedia. Se trataba de alquimia. Se trataba de dos personalidades contrastantes, cuyas diferencias de alguna manera crearon armonía, cuyas batallas se convirtieron en bromas y cuyo respeto mutuo transformó el conflicto en arte atemporal. En junio de 1987, cuando la salud de Jackie Gleason decayó y el final se acercaba, Audrey Meadows se comunicó por última vez. No fue una llamada hecha por Alice Craden a su esposo Ralph, sino por Audrey a Jackie. Dos personas unidas por décadas de historia compartida, risas y la tensión de una asociación que los había definido a pasambos. La voz que una vez fue atronadora de Gleason era frágil. Su vitalidad característica se desvanecía. Sin embargo, en ese frágil momento, la conexión entre ellos fue inconfundible. Meadows recordó sus palabras claramente. «Jackie, solo llamé para decirte que te amaba». Su respuesta, suave, pero aún con el peso de su espíritu indomable, fue simple, casi desafiante. Sabía lo que estaba haciendo. Fue un breve intercambio, pero dijo mucho. Debajo de las batallas de ego y control, debajo de las tensiones que habían marcado sus años de trabajo, permaneció el respeto, el afecto y un reconocimiento perdurable de lo que habían construido juntos. Para Meadows, esa conversación final no fue solo una despedida. Fue una confirmación de que su complicada asociación siempre había estado arraigada en algo más profundo que el conflicto. Después del fallecimiento de Gleason, se le acercaron a Meadows con una solicitud que la sorprendió. Pronunciar un elogio en el personaje, volviendo a ponerse en la piel de Alice Craden, para despedirse de Ralph. Para los ejecutivos y promotores, el gesto puede haber parecido apropiado, incluso sentimental, pero para Meadows era impensable. Rechazó la idea de plano. Les dije, recordó más tarde, que no entraría más en la cocina como Alice de lo que volaría a la luna. Un elogio. Creo que es lo peor que he escuchado en toda mi vida. Su negativa no nació de la amargura, sino del principio. Para Meadows, Ralph Craden no era un personaje que pudiera ser enterrado o llorado en un escenario. Vivía en cada repetición, en cada carcajada que resonaba en los televisores en blanco y negro de todo Estados Unidos. Abaratar eso con una despedida escenificada sería, en su opinión, una traición tanto al arte de Gleason como a los recuerdos de los fans.
Al mantenerse firme, Meadows salvaguardó el legado de The Honeymooners. Entendió que el genio de Gleason, volátil como había sido, merecía dignidad, no espectáculo, y reconoció que Alice y Ralph Craden eran más que roles. Eran símbolos de una era temporal en la televisión, inmortalizados no por grandes gestos, sino por la autenticidad de sus actuaciones. Su decisión fue, en muchos sentidos, su acto final de lealtad. En vida, ella y Gleason habían creado uno de los matrimonios más duraderos de la televisión. En la muerte, Meadows se aseguró de que tanto Jackie Gleason como Ralph Craden siguieran siendo más grandes que la vida, intocables, sin cargas y apreciados para siempre. A los 73 años, Audrey Meadows finalmente rompió su largo silencio para revelar el costo emocional detrás de su legendario trabajo con Jackie Gleason. En entrevistas y cartas personales, pintó un retrato complejo del hombre que era a la vez un genio creativo y un individuo profundamente defectuoso. Sus reflexiones descubrieron los sacrificios, las presiones y la tensión constante ocultos debajo del humor y las bromas alegres que los fans adoraban. Meadows describió cómo el notable talento de Gleason venía con demandas implacables y estados de ánimo impredecibles, lo que la obligaba a desarrollar una increíble resistencia emocional. Recordó el acto de equilibrio continuo, de apoyar su energía explosiva mientras mantenía su propia fuerza y profesionalismo. Esta sincera confesión remodeló la forma en que muchos veían su icónica asociación, revelando los costos personales eclipsados por la fama y la risa. Habló abiertamente del agotamiento de entrar al estudio cada día sabiendo que cualquier cosa podía pasar. A veces, la brillantez de Gleason iluminaba la sala, llenando el set de risas e impulso. Otras veces, su temperamento nublaba todo, dejando al elenco y al equipo tensos, desconfiados de los errores. Para Meadows, la supervivencia significaba adaptarse constantemente, mantener la calma, mantener la compostura y nunca dejar que la frustración se filtrara en su actuación. Sin embargo, también admitió que estas luchas crearon un extraño vínculo irrompible entre ellos. Gleason la probó, la presionó y a menudo la dejó agotada, pero también la inspiró. Su energía impredecible la obligó a Kwasi a elevarse más, agudizando su sincronización y profundizando su interpretación de Alice. En sus últimos años, Meadows reflexionó que el mismo caos que hizo que The Honeymooners fuera tan difícil de producir fue también lo que lo hizo atemporal. También reflexionó sobre la soledad oculta de esos años, cómo el ritmo implacable de la televisión en vivo dejaba poco tiempo para el descanso o la felicidad personal. Para Meadows, el éxito siempre estuvo entrelazado con el sacrificio. Sin embargo, nunca habló con amargura. En cambio, insistió en que las luchas eran inseparables de la brillantez, que las chispas de tensión forjaron algo que el público aún atesoraba décadas después. Su honestidad también desafió la imagen nostálgica de la televisión clásica, mostrando que detrás de cada gran éxito había luchas y sacrificios incalculables. Meadows enfatizó la importancia de reconocer la realidad humana detrás de los programas legendarios, una lección que continúa resonando tanto en el público como en los artistas. Las sinceras admisiones de Audrey Meadows al final de su vida han añadido una nueva y profunda capa de significado al legado perdurable de The Honeymooners. Lo que una vez pareció una simple comedia de situación sobre una pareja común de Brooklyn, ahora puede entenderse como algo más complejo, más humano. Alice Craden nunca fue solo una esposa que respondía a la fanfarronería de su marido.
se convirtió en un símbolo de resistencia, ingenio y la fuerza silenciosa que se requería de las mujeres tanto dentro de la historia como detrás de las escenas de la televisión misma. A través de la honestidad de Meadow, Alice surgió como algo más que un personaje. Reflejó las luchas ocultas de innumerables actrices que trabajaban en una industria que exigía que cedieran ante hombres poderosos mientras seguían llevando la carga de la excelencia. Meadows reveló cómo el humor podía ser tanto un arma como un escudo, y cómo la perseverancia frente a la volatilidad era a menudo el costo silencioso del éxito profesional. Sus reflexiones también abrieron una conversación más amplia sobre la televisión clásica. Le recordaron tanto a los fans como a los historiadores que la magia de esos episodios en blanco y negro tenía un precio. Uno pagado en largas horas, presión implacable y la tensión emocional de trabajar junto a personalidades imponentes como Jackie Gleason. Y sin embargo, Meadows no enmarcó su historia como una de amargura. En cambio, habló con claridad, con compasión y con una insistencia en la verdad, eligiendo honrar la brillantez de su colaboración, sin dejar de reconocer sus desafíos. Al romper su silencio después de décadas, Meadows cimentó su impacto duradero, no solo como una intérprete talentosa, sino como una voz valiente que dio contexto a uno de los mayores legados de la televisión. Su historia continúa inspirando tanto a los fans como a los creadores, fomentando una apreciación más profunda de los seres humanos muy reales, detrás de los mitos más perdurables de Hollywood. Si esta historia sobre Audrey Meadows y Jackie Gleason les pareció fascinante, asegúrense de presionar el botón de suscribirse y unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse ahora para obtener más información sobre las historias no contadas más intrigantes de Hollywood y las estrellas legendarias. No olviden darle me gusta a este video si los sorprendió y compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué les pareció más impactante o inspirador sobre su relación? Su participación nos ayuda a brindarles más contenido increíble, así que suscríbanse y estén atentos al próximo episodio. Gracias por ver.